Ya estamos en un nuevo programa de voltajes aleatorios. Nuestro invitado de hoy es el músico y desarrollador de sintetizadores Tony Gutiérrez, quien partirá haciendo una improvisación para luego conversar. Tony, adelante.
Hola amigos, estamos en otro programa de voltajes aleatorios en tiempos de pandemia. Como han visto los programas, hemos estado trabajando con este formato, donde cada uno está en sus casas, pero la idea es estar generando conversación, conocimiento y comunidad con este programa. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo desde Barcelona, España. Nos está acompañando Tony Gutiérrez. Tony, muchas gracias por estar acá. Hola, gracias a vosotros, chicos. Y vamos a conocer sobre tu trabajo y empezamos la conversación en este momento. No sé, Andrés o Pancho, pártame. Muy bien. Tony, ¿cómo has estado? Hola Tony, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. La verdad que muy bien aquí, trabajando día a día en este periodo de confinamiento. ¿Qué tal están tus cosas, tu trabajo justamente en esta época de pandemia? ¿Cómo se siente el trabajo en la empresa, los sintetizadores? Veo que tu espacio ha crecido en términos de organización. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia pandémica. Sí, la verdad, lo que ha sido esta experiencia ha sido algo obviamente imprevisto, es muy obvio, pero sorpresivamente hemos conseguido darle un poco, ¿cómo decirlo?, una vía alternativa a lo que sería la frustración o el llorar o el quejarse de las cosas. Entonces, ante las dificultades que hemos tenido, que la mayor dificultad que hemos tenido ha sido que parte de nuestro equipo, la mitad de nuestro equipo humano, no ha podido venir, nuestro querido amigo Charlie y nuestra querida amiga Carla, que estaba recién comenzando con nosotros, tuvieron que dejar de venir, obviamente, y solo pudimos venir Nalini y yo, porque somos los que literalmente vivimos al lado del taller. Eso es lo que ha salvado la situación. Y nada, o sea, hemos conseguido muy poquito a poco conseguir día a día trabajar y no sé, o sea, realmente suena como muy sencillo decirlo, pero ahora mismo estoy hablando contigo y pensando en la cantidad de horas que he estado aquí, porque, claro, te están diciendo confínate, no salgas, entonces, ¿qué hago? No me voy a confinar en mi cama, en mi habitación. Entonces, aprovechando que tengo, ya te digo, la casa al lado, lo que hemos hecho ha sido, pues, tratar de sacar el máximo rendimiento a esto, a estar aquí, a hacer lo que se pueda con los medios que podamos y ya se hace con lo que es la fábrica de Antonus, fabricando los instrumentos, con los materiales que tenemos, gestionando todo, pero también algo que ya estás viendo, que es dando un paso con el estudio, que un estudio laboratorio, un proyecto que tenemos paralelo, pero que tiene que ver también un poco con la misión de aportar algo a este mundo de la electrónica musical, más allá de la fabricación, que sea también algo, un espacio de creación y divulgación, que es este estudio que estamos haciendo poco a poco. Y en términos de la producción propiamente tal, ¿cómo ha estado eso? En lo que es la producción, hemos tenido, por un lado, obviamente, una racha mala porque de repente, de golpe, servicios, provisiones o han cesado por completo o el suministro ha sido pésimo, hemos tenido pérdidas de material en correo, o sea, mil y una incidencias. Deprisa y corriendo a recoger materiales porque la fábrica cerraba. O sea, suerte de que con muchas empresas y colaboradores tenemos un trato muy estrecho. Entonces, día a día, digamos, con comerciales, con gerentes, pues, analizando la situación, la verdad que nos han dado muchas, digamos, facilidades dentro de lo que la situación lo permite para poder tener algo con lo que trabajar. Si bien, mira, te pongo un ejemplo. Se da la casualidad que justo en este periodo que apareció la pandemia,
nosotros en Antonus estábamos por desarrollar el nuevo panel del Step Brother, que es un panel que sigue el esquema de naranja que tienen los ARP clásicos de la última tirada que hizo ARP. Bueno, el tema es que coincidió con la pandemia y logramos sacar de la fábrica en el último momento los paneles. Porque, digamos, esos paneles estábamos comprometidos con clientes, habíamos hecho todo un pago por adelantado con los clientes, porque nosotros somos una pequeña empresa y a veces, bueno, la mayoría de veces necesitamos que los clientes, con sus adelantos y su soporte económico, también nosotros logramos trabajar. Entonces, entre todos, clientes, las fábricas, todos hemos conseguido sacar muchas cosas y al menos que no se detuviera. Obviamente, se retrasan muchas cosas, pero no se detienen. Tony, y tomando ese pretexto de la situación en que están ahora, que al final es la expresión de un trabajo largo que han desarrollado ustedes y que en cierta forma es medio sorpresivo, nos gustaría que nos cuentes un poco la historia de atrás hasta hoy de lo que ha sido Antonus, ¿cierto? Desde tu formación, ¿cierto? Hasta ahora. No sé si nos puedes contar sobre eso para que te conozcamos. ¿Mm? Aventura. Sí. ¿Quieres que te explique cómo nació Antonus? Antonus, pero también sobre ti, tu formación, ¿cierto? ¿Cuáles fueron como tu influencia y qué te llevó a realizar esta empresa que uno no todos los días funda una empresa donde se hacen instrumentos o sintetizadores? ¿Ah? Sí. Mi vida y la motivación, mi vida y la conclusión de muchas cosas tiene que ver a veces con situaciones un poco, no sé si fortuitas, pero digamos casuales o causales, llámalo como quieras. Pero te lo puedo resumir muy básicamente. O sea, yo ya desde adolescente sentí una inclinación muy, muy profunda por lo que es la música y sobre todo la creación sonora. Y en ese caso, cuando yo empecé a interesarme y sentir una inquietud muy, muy grande por ese tema de los sonidos o de ciertas músicas, porque para mí me cuesta realmente poner una barrera, una separación entre música y sonido. Yo a veces ya casi que hablo de arte sonoro por momentos, porque para mí es una misma cosa. Lo que te quiero decir es que yo comencé obviamente desde pequeño con teclados, tratando de hacer música con unos teclados, tratando de perseguir algo que realmente no entendía muy bien cómo se lograba, trabajando de varias formas. Y obviamente yo sentía pasión por algo, pero a nivel laboral no sabía muy bien cómo enfocarme. No fue hasta, digamos, los estudios secundarios y con una orientación preuniversitaria que logré encontrar un muy reciente estudio de Tecnicatura Superior de Sonido que se estrenaba aquí en Barcelona, justo ese año, el año en que yo comenzaba mis estudios secundarios y me disponía a comenzar la universidad. Y nada, estrené no sé si fue el primero o el segundo año de la Tecnicatura Superior de Sonido, de la cual me recibí. Y una vez recibido, pues, bueno, tratar de abrirme paso en el mundo laboral del audio, del sonido, como técnico superior. Tuve la suerte de haber comenzado lo que es el trabajo como técnico de sonido para el grupo Harman Kardon, aquí en la zona de Barcelona. El grupo Harman Kardon tiene varias grandes marcas, como es JBL, como es Shure, como era Allen & Heath, como era Afex. Entonces, en un momento, bueno, cosas de la vida, inauguré un negocio de computación, de servicios técnicos y de servicio de atención al cliente, un negocio. Pero bueno, ¿qué pasó? El negocio fue muy bien, pero lo que era mi alma de sonido, pues cada vez se fue... no se podía consolar porque la parte informática estaba cada vez consumiendo más consumiendo más todo mi tiempo.
realmente. Si bien a nivel laboral era muy, muy interesante, a nivel económico, había una parte que no me terminaba de compensar y era que cada vez me separaba más de la parte, la parte del audio. Hasta que en un momento, con un antiguo compañero que conocí aquí en Barcelona, desarrollamos entre los dos la idea de lanzar un procesador original basado en un Chorus que tenía famoso, que era muy famoso por el Absolina. Y entre los dos, para lo que es la marca Síntoma, que era la marca que tenía este compañero, se logró hacer un procesador. Y bueno, fue un procesador de una tirada muy limitada, muy, muy pequeña. Y bueno, me fui a Argentina y en Argentina pasó algo muy curioso, que es que se invirtieron las tornas. O sea, a nivel de laboral, la computación en Argentina, las historias no terminaban de funcionar como yo esperaba. Pero curiosamente en Argentina pasó lo contrario, y es que lo que son las propuestas que yo empecé a realizar, que tienen que ver con el tema de los sintetizadores y la creación de varios equipos, empezó a cuajar. Y gran parte de eso se lo debo muy, muy concretamente a Ernesto Romeo, en Argentina, que es un gran amigo que ya teníamos, una gran amistad desde hace tiempo. Ernesto nos visitó Barcelona, yo incluso anteriormente en otro viaje que había hecho a Argentina había conocido a Ernesto Romeo, pero en ese momento estamos hablando de 2013. En 2013 fue cuando yo ya hago la mudanza a las sierras de Córdoba y ahí fue cuando incluso eso, remotamente, Ernesto Romeo me empieza a animar para que empiece a realizar algunos desarrollos y sobre todo también la comunidad de Argensin. O sea, eso me impresionó, haberme dado de alta en Facebook, que si bien a mí Facebook mucho no me gusta, pero reconozco que tiene un par de sitios muy, muy potentes y Argensin es uno de ellos. Y fue entre Ernesto Romeo, Argensin y amigos que empezamos a tejer alrededor de esos ejes, empecé a trabajar para la comunidad argentina. O sea, primero fue con algunos desarrollos puntuales, como pueden ser algunos módulos puntuales o el diseño de gabinetes para los modulares, para lo cual, o sea, realmente el trabajo de los gabinetes es gracias a Nalini, que es la parte más artesanal que hay en Antonus ahora mismo. Ella es la que hace toda la parte gráfica y estructural y todo el trabajo más manual. Y viendo la aceptación que tenía con esos trabajos, propuse la idea por aquel momento estaba comenzando a surgir unos kits de armado, do it yourself, de TTSH, de Human Factor. Y bueno, en Argentina era muy, muy difícil tener acceso a esos kits, esa posibilidad. Entonces yo propuse la idea de decir, bueno, están saliendo unos kits de armado de 2600. Entonces mi propuesta fue esa, es decir, vamos a hacer una tirada nacional en Argentina de este tipo de sintetizador. Pero yo lo dije sin ni siquiera saber muy bien cómo era el kit, si estaba bien logrado o no. Entonces, bueno, o sea, comenzamos haciendo unos kits y gracias una vez más a la colaboración de Ernesto Romeo, sobre todo lo que es haciendo una comparación lo más estricta posible con un ARC 2600 original, logré desarrollar esos kits de armado, do it yourself, de TTSH, pero con una vuelta de tuerca un poco más fiel a lo que es el espíritu del instrumento, a través del sonido y de la presentación misma del equipo, el trabajo del gabinete también y ciertos factores técnicos internos para que la experiencia fuera lo más cercana posible al instrumento. Y realmente fue total la aceptación. Así es que me parece que fueron pues 2 años a full trabajando en Argentina para el público argentino. Se complicaron muchas cosas y yo ya me había volcado de lleno a vivir
de la fabricación de la fabricación de estos instrumentos. Entonces planteamos en ese momento, dada la situación que estaba pasando en Argentina, la complicación que estábamos teniendo con la industria nacional, de vuelta, estamos hablando en aquel momento de 2016, más o menos, 2016 por ahí, o sea, fue cuando asumió Macri, no me acuerdo muy bien ya del año que fue exacto. Tratamos de aguantar un año más y no pudimos. Y bueno, nada, tuvimos que volvernos a Barcelona. Tuvimos que el proyecto de Argentina dejarlo en pausa. No me gusta utilizar la palabra cancelar. Pero bueno, el proyecto en Argentina se tuvo que poner en pausa y volver a Barcelona, en lo cual tengo un terreno que ya a nivel, obviamente a nivel familiar, a nivel social y sobre todo a nivel industrial y económico, lo tengo muy, muy por la mano. Así que decidimos apostar una vez más por decir, vamos a intentar no solo estar con este proyecto de hacer los Antonus, que sería ya la fabricación propia de estos 2600, esta versión de 2600, sino ir más allá, que era la idea que yo tenía, que era de hacer todo lo que es una gama o una línea de desarrollo que tiene que ver con ese instrumento, pero que en Argentina no lo pude concretar. Entonces aquí en Barcelona fue cuando, ni bien llegué aquí a Barcelona, me puse a trabajar en la idea de desarrollar algo como es el Antonus Step Brother. Porque la idea que había era una idea que ya me manifestó muchos usuarios de ART 2600 clásico, y era que, por ejemplo, obviamente, una vez más, Ernesto Romeo me insistía mucho con esta idea. El diseño del ART 2600 es una idea y un diseño que quedó cerrada en sí misma en ART. Es decir, si tú te fijas en cómo está diseñado ese instrumento, es una línea de diseño que no se sigue fabricando en ART. La idea de un instrumento que está construido de esa manera, en un gabinete portable, con ese diseño clásico forrado en tólex, como un instrumento de la época, como si fuera un estuche de una guitarra, un instrumento de laboratorio portátil, con esa estética, realmente no se volvió a hacer. Ese concepto de semimodular, ART empezó a apostar por instrumentos más autocontenidos, más cerrados. Más cerrados a nivel de arquitectura, básicamente, para que se entienda. A diferencia del ART, que tiene como un universo más semimodular, ese espíritu de interconexión. Entonces fue eso, como de decir, bueno, tratar de cerrar esa idea y desarrollar una serie de instrumentos y de ideas que complementen a ese instrumento. O sea, me pareció interesante la idea de un instrumento que se supone que se dejó de fabricar hace más de 40 años, que de repente no solo ese instrumento se comience a fabricar de nuevo en forma de réplica o clon, sino que se genere una nueva línea de producción en torno a eso, algo que jamás se hizo. O sea, me parece como un poco desafiante a las leyes del mercado, la lógica del mercado. Algo que se supone que es obsoleto, súper obsoleto, se vuelve a fabricar y se inaugura una línea de producción en torno a eso. Es como un spin-off, un universo paralelo. Claro. Como en las series de Marvel, cuando llega un nuevo escritor y agarra un punto de inflexión y desarrolla desde ahí una idea. Está interesante. Claro, pero encima con lo absurdo de que han pasado más de 40 años. Eso me pareció como suficientemente motivador. De decir, bueno, me da igual. O sea, es como si mañana se fabrican un montón de accesorios para, no sé, para un auto clásico. Yo no sé mucho de autos clásicos, pero se empieza a fabricar no un nuevo Mini Cooper, como el que es el nuevo Mini. No, se fabrica el Mini Cooper tal cual y encima se empiezan a fabricar gadgets y cosas y en torno a una idea, en teoría, obsoleta. Como retrofuturismo también. Sí, entonces me gusta ese desafío, porque hoy en día vivimos en un escenario de usar y tirar, en que la gente está ávida de comprar lo nuevo
y algo se estropea y me compro algo nuevo, o eso, o pasa de moda, o quiero... No, realmente me parece algo como muy interesante volver a fabricar algo así, que para mí es un lenguaje súper enorme lo que aporta un instrumento así, y ese concepto. Y no solo eso, sino profundizar en ese lenguaje, porque hay muchas cosas que precisamente por lo rápido que va la tecnología y las modas, hay muchas cosas que no se llegaron a desarrollar a nivel de lenguaje. Así como bien hay instrumentos que cuando se desarrollaron, por ejemplo, el violín, el piano, el saxofón, la guitarra, han tenido una duración muy grande a lo largo del tiempo y ha dado tiempo a que se desarrolle un montón de escuelas, un montón de lenguaje y expresión. Los sintetizadores a veces siento que precisamente el sintetizador, los diferentes tipos de sintetizadores son víctimas a su vez de ese mandato de obsolescencia, a veces parece como que la gente necesita que los sintetizadores aporten nuevos sonidos, como si el sintetizador sea, ¿cómo decírtelo? Como si el sintetizador sea la única vía de conseguir ese sonido, pero el sintetizador no es más que una herramienta. Lo que te quiero decir es que no solo el 2600, incluso instrumentos más sencillos, como puede ser incluso el Minimoog, no es un conjunto de sonidos o un abanico de sonidos delimitado por el propio sintetizador, sino que el sintetizador también te tiene que estimular a tú desarrollar un lenguaje como músico, en tu forma de tocarlo, interpretarlo, o tu forma de interconectarlo con el resto del setup. Tony, y viendo así con esta historia de desarrollo, ¿por qué el ARP 2600 fue algo fortuito encontrarte con él? Porque ahora hablas por los sintetizadores como sus posibilidades, como todos los sintetizadores, pero sí. ¿Había un amor especial por el ARP o fue fortuito que justo desarrollándolo te encontraste con esto? ¿Hay algo ahí? Mira, la verdad, Claudio, es que a mí el 2600 me sorprendió, pero me sorprendió a posteriori, porque yo precisamente, mi condición socioeconómica, yo soy una persona que me he criado en una familia humilde, he tenido que trabajar mucho para conseguir algo, nunca he tenido facilidades económicas. Entonces, siempre he tenido que recurrir un poco a la oportunidad de algo. Siempre. Aprovechar una oportunidad de algo, de algún tipo. ¿Qué pasa? Bueno, yo comencé con diferentes tipos de equipos, sintetizadores, procesadores, y bueno, es todo un camino. Obviamente, tu primer setup no es realmente lo que buscas, o a lo mejor forma parte de un periodo, ¿no? ¿Qué pasa? A lo largo del tiempo, tuve la oportunidad de tocar, ya sea por amigos o otros colaboradores o lo que sea, cierto tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, en el momento en que uno toca el instrumento e interactúa con él, ahí es cuando te cierran muchas cosas. Más de lo que te puede cerrar a través de un YouTube, de un vídeo, o de un sample, de un SoundCloud, pero muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Curiosamente, yo tuve la oportunidad de probar varios instrumentos clásicos, y un instrumento que siempre me costaba mucho llegar a encontrarme con él era el 2600. Porque daba la casualidad que o bien poca gente de mi entorno cercano lo tenía. Obviamente yo, por mi condición económica, nunca encontré la oportunidad de poder asumir uno. De hecho, la motivación con la que comencé a hacer el 2600 tiene que ver más para fabricar para otros que para mí, que fue con lo que te dije yo de estos kits. Yo estaba desarrollando otras réplicas de otros equipos y tal, y el 2600 fue como algo que fue eso, bastante fortuito a través del kit de armado. Y bueno,
como comencé con este tipo de demanda, comencé con un par de pedidos de armado de estos equipos, de TTSH, y una vez me puse, bueno, obviamente te pones a construir, a indagar, recopilas información, y en ese momento fue, claro, como estaba aquí en Argentina, que tuve el acceso al 2600 de Ernesto Romeo. Y en ese momento, junto con la construcción del equipo, del TTSH, de los kits, y esa búsqueda de también la posibilidad de tocar más detenidamente un 2600 que funcione en condiciones, como es el de Ernesto, ahí pude entender muchas cosas. A nivel de sonoridad, comportamiento y característica que tenía el instrumento. Y bueno, la verdad que me empecé a enamorar del concepto, del sonido, de la historia que hay detrás del instrumento, del porqué, de todo eso, de la apuesta del diseño, de la dificultad de algunas cosas, del detalle de algunas cosas que parecía que no tienen importancia y sí la tienen. Todo eso. Entonces, realmente fue para mí una motivación adicional de decir, bueno, este instrumento está genial, no es justo que a día de hoy la única forma de acceder a este instrumento como concepto, no solo como sonido, no es una colección de sonidos, sino como instrumento, como sensación, lo que te está transmitiendo el instrumento con su presencia física también y la disposición de elementos y su filosofía de instrumento transportable. Yo quería aportar eso a que la gente a día de hoy lo pudiera asumir de alguna forma. Un instrumento de una manera lo más sincera posible con lo que tiene que ver y no tener que recurrir a un mercado que tiene que ver más a día de hoy con el coleccionismo o el museo. O sea, se están barajando cifras muy grandes, incluso grandes para gente de poder económico. O sea, no te lo digo yo, que soy un clase media total. Yo, o sea, ya incluso gente que es muy pudiente le cuesta ya incluso porque se da el caso incluso que gente compra estos instrumentos, paga un dineral enorme y le llegan en mal estado. De hecho, a raíz de este trabajo, también paralelamente, de vez en cuando me llega algún 2600 clásico para que yo lo restaure y lo ponga al día. Claro, hay hay que tirar en la balanza cuál es el valor y la pega y etcétera, lo que vale el instrumento finalmente. Yo he visto 2.600 a $10.000, lo cual me parece exagerado, por decirlo menos. Ahora, con respecto, ya lo mencionaste varias veces, el concepto de alma, de espíritu, de personalidad. Esta pregunta yo te la hice en el encuentro que hizo Andrés, pero me interesa que registro también. ¿Cómo se logra captar esa personalidad, esa alma? ¿Cuál es el proceso? ¿Cachai? ¿Cuál es la técnica para capturarla? Porque una cosa es lo que decías tú, la presencia del instrumento cuando está al frente tuyo. Después podemos entrar en detalles de otros que fabrican también o clonan, como queráis llamarlo, que me parece un trabajo terrible, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, si es que se da la oportunidad. ¿Qué es la presencia? O sea, el diseño que hay, la textura del tólex, el panel reclinado, etc. Y hay otra pega que es la circuitería. Entonces, no solamente hay una conjunción de esas dos cosas para captar la personalidad, sino también lo que evoca. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo captáis esa personalidad? Claro. Hay una cuestión, hay una cuestión primero, de aprendizaje también de lo que es el evento, de replicar algo como es un instrumento analógico, un sintetizador analógico de los años 70. Pasó una cosa muy particular con los sintetizadores de las primeras épocas, finales de los 60, 70. Es muy notable cómo hay muchas cosas
que no están estandarizadas en los diseños de los sintetizadores. La historia de los sintetizadores, a través del desarrollo industrial, de la historia, de cómo se van desarrollando, a través de la industria, a través de lo comercial. Hay una cosa muy particular de los instrumentos de esas épocas, y es que tienen muchas cosas que a nivel de sonido son, ¿cómo te diría? Son originales, son ingenuas, son por momentos incluso casi ilegales. Hay cosas que dices, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto así? ¿Sabes? ¿En qué estaban pensando? Miles de cosas, ¿no? También incluso en ese momento desconocimiento o limitación de recursos, tener que hacer las cosas. En aquellos entonces la electrónica era muy cara, o disponer de más o menos perillas o muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas en esos primeros diseños en las que te das cuenta que los instrumentos están desarrollados de una manera en la que muchas partes de ellos, que a día de hoy en un sintetizador estándar no pensarías que influyen, pero hay como ciertos elementos del circuito a nivel electrónico y diseño y a nivel físico que te das cuenta que se interactúan. Incluso muchas veces no es ni siquiera deseado, pero pasa. Mucho tiene que ver con tolerancia de componentes, precisión o imprecisión de ciertos componentes que pasan. Y en eso te das cuenta cuando te pones a trabajar en el replicado del instrumento, pero con la posibilidad, que para mí es primordial, de cuando estás replicando el instrumento tener el original. Porque yo he podido comprobar varios desarrollos que dicen que se basan o clonan tal o cual instrumento, y te das cuenta como que hay muchas cosas que se perdieron en ese camino. Ya sea por utilizar componentes equivalentes, o redibujar un diseño, o omitir ciertas partes que considera que eran irrelevantes, que no tenían por qué, o incluso decir, no, yo esto lo voy a mejorar, yo esto lo voy a hacer más estable, yo esto lo voy a hacer más silencioso, le voy a hacer más rango. Son muchas cosas. Pero también te das cuenta cuando estás con el instrumento original de que hay muchas veces en que hay ciertos detalles que no se pueden ver en un esquema. Te das cuenta cuando el instrumento está armado, cuando el circuito está planteado, está dibujado, y cuando los componentes están. Te pueden influir la tolerancia de ciertos componentes. Me he podido encontrar incluso que yo, trabajando con componentes originales del instrumento original, del 2600 original, hay una diferencia notable entre utilizar el componente original y un supuesto equivalente. O sea, hemos estado probando muchas cosas al respecto. Incluso también es muy notable a la forma de dibujar el diseño electrónico en las pistas, cómo se ha llegado incluso a notar una diferencia de comportamiento en el sonido. Con algo como digamos, se llama trazar las pistas o emplazar los elementos electrónicos. Porque a su vez, son diseños, ¿cómo te lo explico? Son diseños tan temperamentales, no son algo estándar. Entonces, hay ciertas cosas que cuando las sacas de contexto quedan como muy en evidencia. Y para mí a la hora de hacer este tipo de trabajo, me interesa mucho como que ciertas esencias no se pierdan. Yo tengo que ser muy respetuoso con lo que yo interpreto como una mejora o una marca personal mía, y que considero una esencia del instrumento. Entonces, para mí, la forma en que yo tengo de abordar los trabajos que son réplicas o instrumentos que están inspirados en algo, necesito tener el instrumento original al lado. Porque, sobre todo, es el tipo de tecnología que yo estoy trabajando,
muchas veces la clave está en tener el instrumento original y decir, a ver qué pasa. Tony, oye, ¿qué te parece si vemos un poco de esos instrumentos? Podemos dar una vuelta y mirar ahí, observar del Antonus, del Step Brother. Aquí lo que tengo, lo que te voy a mostrar, es el rinconcito de lo que sería el 2600, el Antonus 2600, con la idea que planteé para Antonus, que es el sidecar, que como te comentaba, era, por un lado, fusionar la idea del espíritu y la intención del 2600 con la movida actual del Eurorack. Entonces, no solo es que tengas un 2600 y un setup Eurorack aparte y puntualmente los conectes, sino que, digamos, se funda con el instrumento. O sea, el tener los módulos aquí también, tu cabeza te hace trabajar de forma diferente. Y seleccionar los módulos que van a estar aquí también te hace trabajar. O sea, mi apuesta también a la hora de desarrollar algo es que también a ti te estimule a hacer algo. No es solo que sea capaz de hacer tal o cual sonido, sino que a ti te estimule a ir a tal o cual sitio al respecto. ¿Esos módulos de Eurorack son de diseño propio? Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? O sea, aquí en el Eurorack hay, por diversas razones, hay un módulo que me gusta mucho, que es el generador de funciones, el rampaje de Befaco. Bueno, o sea, está lo típico, ¿no? Están los generadores de funciones inspirados en los Serge o los Bucla. Y aquí a mí la verdad que la filosofía del rampaje me gusta mucho. Me siento muy cómodo con su diseño del slider, es muy visual, muy intuitivo, todo lo que tiene. Pero bueno, o sea, hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, el Make Noise, el Mats. Yo personalmente, por el método de trabajo que tengo, el rampaje me da mucha satisfacción. Y bueno, tengo aquí al lado del rampaje un pequeño secuenciador auxiliar de transient modular que está en formato de kit. Este módulo me lo monté a raíz de uno de los talleres que hago en Buenos Aires puntualmente, cada cierto tiempo, cuando podía viajar. En Buenos Aires hacíamos los talleres de armado de Befaco, de módulos de Befaco, y incorporamos también la marca barcelonesa Transient, que tiene varios módulos. Y bueno, van saliendo cosas y tal, y en un momento me monté un secuenciador auxiliar, que es el 8S, de 8 pasos. Que bueno, es pequeñito, es sencillito, pero tiene un par de opciones muy interesantes, son capacidad de manejar la activación y detención, una posibilidad de random, cambiar la dirección de los pasos en relativamente poco espacio, y ahí lo tengo. Y luego tengo toda una cadena, que esto fue una cosa que me llamó mucho la atención, que es una réplica de los módulos de Steiner Parker, el Synta Systems. Es muy conocido el Steiner Parker Syntacon, bueno, muy conocido, relativamente. Para los más freaks de los sintetizadores sí, pero es un sintetizador estadounidense que se conoce los sintetizadores, el Steiner Parker Syntacon, pero también hubo una gama modular que es el Steiner Synta Systems. Y aquí lo que hay básicamente es una réplica en formato Eurorack del VCO, del Synta System, el famoso filtro Steiner, pero hecho con, digamos, la bendición del mismo Niall Steiner, con un par de detallitos que son muy importantes y que en muchas réplicas que luego se hicieron no se respetan, y para mí a nivel de sonido son muy importantes. Y luego también el VCA, típico también de Steiner, procesador de voltaje y mezclador. Y no sé a ver si logro que se vea más. A ver si por ahí se ve. Y un triple generador de envolventes combinado. Eso sería básicamente la parte que corresponde al sidecar de Antonus, que está aquí.
A ver, Tony, sí. ¿y cómo ha sido la recepción de este sistema? ¿Se ha entendido ese concepto? Bueno, la verdad que costó bastante al principio, ¿eh? O sea, porque, bueno, son cosas que, que uno a veces hace más con el corazón que, que con la lógica. Pero bueno, yo pensaba que era interesante el, el ensamblar el instrumento, el 2600 con el Eurorack. Sí, es Y que ha funciona pasado una cosa perfecto. muy curiosa, y es Ujú. que ha tenido más aceptación el Sidecar en la versión de ARC 2600 clásico, porque nosotros fabricamos aquí la versión para Antonov, que es un pelín más chiquitita, Ujú. porque Antonov 2600 es un pelín más chiquitito que el ARC 2600 clásico. Es aproximadamente un 80%. Pero curiosamente, hemos tenido muchos más pedidos, pero notablemente más pedidos, para el 2600 clásico, y ahora, por ejemplo, estamos recibiendo muchos para el Decor, para el Ah, 2600 de Decor. O sea, la idea ha funcionado, pero curiosamente nos lo piden más usuarios de 2600 clásico. Está gustando la idea de fusionar muy estrechamente los Eurorack con el 2600 de esta forma. y ahí en ese sistema está abajo también hay un Roland, ¿no? Por lo que Sí, vemos. sí, sí. Y abajo, a ver si logro que enfoque bien. Ahí va, ¿se ve? Sí. Sí, Y aquí está el teclado del Roland System 100 de los años 70, el primer sistema semimodular de Roland, el modelo 101 del Roland System 100. La verdad que yo, en cuanto tuve en mi setup el Antonus 2600, siempre me fascinó la idea de, obviamente, incorporarle un teclado, pero un teclado que a su vez tenga posibilidad de interconexión para aprovechar las posibilidades de interconexionado de los patches. Oye, para ir cerrando, la última pregunta. ¿Qué se viene con Antonus? ¿Qué es lo que nos puede esperar post-COVID, ya cuando todo retorne a la normalidad? ¿Qué proyectos hay ahí en carpeta? Mm. Hay un par de cosas, un par de ideas que a mí me interesaban, y uno de los desarrollos que quedó en pausa y no sabemos bien cuándo lo podremos retomar es la idea de hacer un teclado. De hacer un teclado para... La idea es un teclado, obviamente, para el Antonus 2600, pero también ya hace tiempo que mucha gente me decía que le extrañaba que no hubieran suficiente oferta de teclados enfocados también al tema analógico modular, con capacidad de manipular de una forma original. Tengo un par de ideas al respecto. Mi idea es aportar un teclado ya de cierto nivel, o sea, ya obviamente ya estoy descartando las mini teclas, estamos apostando por un teclado ya de cierta entidad, donde digamos, el peso de la interpretación sea grande. Entonces, dedicarle un mimo especial a las teclas, a la capacidad expresiva de los controles de las teclas y los controles en tiempo real e interacción. No solo con el 2600, sino que también lo puedas conectar con cualquier sistema modular que tengas por rack. Estará muy pensado en ese aspecto. Pero ahora mismo, más allá de unos dibujitos, no tenemos nada. Ya, pero está como la idea de ir ampliando la familia. ¿Mm? Hay una idea que también quedó, pero no sé si se podrá, no sé qué, que partió también de una idea que hablábamos de que, bueno, de que ARC hizo varias cosas, hizo monofónicos, hizo polifónicos, hizo máquinas ensembles, hizo secuenciadores, pero no hizo una caja de ritmos. Y a mí a veces me asalta la duda de cómo hubiera sonado una caja de ritmos ARC. Buena pregunta. Mm. Porque hay una caja de ritmos que es una Korg Mini Pops, la SR120, que tiene un diseño también hecho en Tolex. Es muy curioso el diseño que tiene. Y cuando me quedé mirando esa caja de ritmos, me quedé pensando, digo, ¿cómo sería una caja de ritmos de ARP ese diseño?
y Oye, me fantasear. ¿y qué tal ha estado el contacto con la hija de Alan, del creador de ARP? La verdad que es divina. Es una mujer divina y súper buena onda a nivel personal, a nivel profesional. Estamos muy en contacto y tenemos varias ideas. Lo que pasa es que en ese aspecto sí que me reservo ya el tema porque no solo me atañe a mí, pero tenemos varias ideas al respecto. Y más, con los tiempos que corren tampoco quiero hablar de más ni de fechas, pero tenemos varias ideas y queremos hacer varias cositas. Sobre todo, y yo considero que hay que hacerlo. O sea, lo que ella está haciendo es muy necesario a nivel reivindicativo, a nivel didáctico y a nivel de amor, sobre todo. Y yo no puedo evitar Conectarte ofrecerme. con ese amor. Sí. O sea que se vendrán varias cosas. Pero bueno, ahora con lo que ha pasado tenemos que ser un poco más prudentes al Claudio. respecto. Tony, bueno, agradecerte un montón el estar con nosotros en el programa. Ya van a ser las 12 de la noche allá en Barcelona, así que, Nos han engañado, no se han cumplido mis requerimientos. bueno, por eso elegimos este día. Entonces, Tony, de verdad, súper agradecido. Fue una conversación muy completa. Y yo creo que salimos todos aprendiendo un montón y energizados, ¿ya? Con tu pasión por los sintetizadores y la creación. Finalmente es creación. Así que, gracias. Un placer. Un Y, placer. Muchas gracias. y recuerden vernos en nuestro canal de YouTube, Voltajes Aleatorios. Nos vemos la próxima semana en otra edición del programa.